Buenas, bienvenidos a mi humilde canal. Hoy veremos cómo hacer un server NAS casero por SSH con la Orange Pi con un disco duro o SSD de 2,5. En mi caso he utilizado el modelo Orange Pi PC, me ha resultado una opción económica y suficiente para el uso que le voy a dar. Tiene 1 GB de DDR3 de RAM, un procesador H83 quad-core de arquitectura ARM. Igualmente podéis hacerlo con modelos más potentes si así lo queréis. Este modelo tiene conexión Fast Ethernet 100 megabits por segundo. Antes de continuar, recomiendo escuchar la introducción. Si bien no es indispensable para la instalación del NAS casero, entenderemos cómo sacar el máximo provecho a la Orange Pi, pero puede ser ampliado con un adaptador USB a Ethernet Gigabyte. Este adaptador debe contener los drivers en su dispositivo, así nos evitaremos problemas con drivers. Eso sí, no podemos aprovechar el Gigabyte porque solo tiene USB 2.0, aunque obtendríamos unos buenos 480 megabits por segundo, es decir, unos 60 megabytes por segundo, en la teoría y algo menos en la práctica, por lo que tendremos a pensar que un disco duro de los antiguos con una velocidad de 60 megabytes segundo nos iría muy bien. Y sí, nos iría realmente muy bien por lo siguiente: cuando hablamos de SSH en un pequeñito procesador modesto, la cifra de 60 megabytes segundo de transferencia ni de lejos la veremos en la conexión SSH en esta Orange Pi. La transferencia de archivos por SSH solo utiliza un hilo de procesamiento y a la vez se cifra el contenido de extremo a extremo, obteniendo resultados de como mucho 11 megabytes segundo en esta Orange Pi PC. Esto quiere decir que cualquier HDD nos servirá, incluso un IDE con una adaptadora SATA más la carcasa SATA USB, ya que incluso de esta forma obtendríamos todo el partido de esta conexión. Si necesitamos más velocidad, deberemos buscar otro tipo de conexiones que no expondremos en este vídeo para no alargarlo ni complicarlo, pero se comentará en otros vídeos más adelante. Otra cosa a tener muy en cuenta es la tarjeta microSD. Recomiendo encarecidamente una tarjeta de clase 10 A3 como mínimo que ofrezca una velocidad máxima de 30 megabytes segundo. Esto es 3 veces más que una clase 10 A1. Según la página oficial nos indica que utilicemos una tarjeta SD con una capacidad de 32 GB como máximo. Yo he instalado el sistema operativo en tarjetas de 128 GB y no he tenido ningún problema de funcionamiento, pero en este caso instalaré una de 32 GB. El disipador de aluminio específico para la Orange Pi PC es recomendable, en este caso aún más, ya que le instalaremos entorno gráfico e irá forzado. En mi caso he utilizado varios disipadores de MOSFET y me han dado un buen resultado. A continuación un resumen de lo que he necesitado para montar este servidor NAS casero por SSH. Una Orange Pi PC en mi caso, una tarjeta microSD, se recomienda de categoría 10 A3 como mínimo, un cable HDMI, un cable Ethernet Cat5e o superior, un lector de tarjetas USB tarjeta microSD, un hub de puertos USB con alimentación externa. Es imprescindible que tenga la fuente de alimentación, porque los discos irán conectados a este hub a través de USB. Estos discos también irán con una carcasa externa para discos SATA. Un ordenador, el que utilizaremos para comunicarnos con el servidor a través de SSH. Un monitor con HDMI, en caso de ser uno antiguo con VGA, necesitaremos un adaptador VGA HDMI. Un disipador para el procesador de Orange Pi. Yo he utilizado disipadores para MOSFETs y he podido bajar bastante la temperatura. Empezaremos descargando la imagen del sistema operativo. Nos vamos a la página oficial de Orange Pi, a continuación damos a Download y buscamos nuestro modelo de Orange Pi. Cuando entres dentro del modelo en cuestión, bajamos por la web y encontraremos varios sistemas operativos compatibles con el modelo que hayamos seleccionado. Para hacer este server utilizaremos Debian Image, es el que mejor experiencia de uso me ha dado, así que le damos a descargar. Se nos abrirá archivos en Drive. Descargamos Debian Buster Linux Desktop, el más pesado de todos. Ahora vamos a la página de 7zip, descargamos el programa. Una vez descargado, abrimos para instalarlo, instalamos, vamos a la imagen descargada y descomprimimos. A continuación descargaremos Rufus. Ahora iremos a la página de Rufus y descargamos el exe. Instalamos Rufus, conectamos el lector de tarjetas con la tarjeta microSD, abrimos Rufus, damos al botón seleccionar y buscamos la Debian Image. En dispositivo seleccionamos la que corresponde con la tarjeta SD, le damos a empezar y aceptar. Una vez completado el proceso, cerramos Rufus, extraemos con seguridad la tarjeta SD y la insertamos en la Orange Pi. Ahora instalaremos los programas para conectarnos del ordenador a la Orange Pi. Descargaremos el programa WinSCP. Este nos permite conectarnos a la Orange Pi, pasar todo tipo de archivos y carpetas entre el ordenador y la Orange Pi. Damos a descargar. Una vez instalado necesitamos otro programa, PATI. Este nos permite entrar dentro de la terminal de Orange Pi desde el ordenador y poder apagar el servidor y hacer todo tipo de cosas por la terminal.
Ahora necesitamos los datos de IP, máscara de subred, gateway y DNS. Estos los conseguimos abriendo cmd como administrador y ponemos el comando ipconfig-al, apuntamos los datos de IPv4, máscara de subred, gateway y el DNS. Apuntamos estos datos porque lo utilizaremos más tarde. Desconectamos el HDMI del ordenador sin apagarlo y se lo ponemos a la Orange Pi. Conectamos todo lo necesario a la Orange Pi, encendemos la Orange Pi el usuario Orange Pi y la contraseña Orange Pi. Actualicemos los repositorios. Abrimos la terminal. Escribimos sudo su, ponemos la contraseña Orange Pi y damos a la tecla Enter. Ponemos apt update, damos a la tecla intro y aceptamos respondiendo Y y la tecla intro en caso necesario. apt upgrade, damos a la tecla intro y aceptamos respondiendo Y y apretamos la tecla intro en caso necesario. Fijemos la IP del servidor NAS. A continuación vamos a fijar la IP de la Orange Pi de la siguiente manera. Vamos al icono de red, seleccionamos la red, damos al engranaje, vamos a IPv4 y seleccionamos manual. A continuación vamos a introducir los datos. En address ponemos la dirección IPv4 que anotamos, a excepción de las últimas cifras detrás del último punto. Por ejemplo, si en la dirección IPv4 que sacamos anteriormente pone 192.168.0.12, copiamos solo los tres primeros, es decir, 192.168.0. y ponemos 200 en el final. Ponemos la máscara de subred, seguramente sea 255.255.255.0. Donde pone gateway ponemos la dirección del router. En DNS podemos poner a continuación damos a Save y reiniciamos. Al iniciar vamos a la terminal y hacemos ping a la dirección que hemos añadido a la Orange Pi. Por ejemplo, ping 192.168.0.200. Si da señal todo perfecto. Instalemos el programa de particiones de unidades de almacenamiento. Hacemos sudo su, ponemos Orange Pi y a continuación ponemos apt install gparted. Esto instalará una aplicación de particiones de disco para poder formatear la unidad que queramos, particiones de unidades, etc. Ponemos en la terminal gparted, se nos abrirá el programa, seleccionamos la unidad de disco que queremos utilizar como server, le aplicamos un formato en NTFS, le damos a aplicar y otra vez aplicar. Le damos a Close, esperamos, le damos botón derecho y a Información, apuntamos el número de UUID, cerramos todo, vamos a la terminal, vamos a la carpeta cd /media, hacemos un mkdir documentos y entonces creamos dentro de media la carpeta documentos. Ponemos ls para comprobarlo. Volvemos a la terminal y ponemos sudo nano /etc /fsetup. Bajamos con la flecha hasta debajo, ponemos asterisco asterisco y ponemos disco 1 NTFS, volvemos a dar a enter, aquí pondremos lo siguiente, UUID y un igual, a continuación sin separación el número que apuntamos del UUID, después un espacio NTFS-3G, un espacio default, otro espacio 0, espacio 0, damos a control más O y enter para guardar y control más X para salir y reiniciamos. Entramos en WinSCP. Le damos a nuevo sitio, a la derecha en protocolo nos aseguramos que esté seleccionado SFTP. En IP tenemos que poner la IP que le hemos puesto a la Orange Pi, puerto el 22, que es el puerto predeterminado. En usuario Orange Pi y la contraseña Orange Pi. Si todo ha ido bien, estaremos conectados. En el lado de la derecha encontraremos el árbol de carpetas de la Orange Pi. Si vamos a la carpeta /media, encontraremos allí la carpeta de disco, así que todos los archivos que pasemos a esa carpeta se almacenarán en el disco que añadimos. Ahora vamos a PATI, ponemos la información que pide, también nos ofrece la posibilidad de guardarlo en una perfil. Al entrar ponemos Orange Pi y otra vez Orange Pi. Estamos dentro de la Orange Pi a través de una terminal.
Desde aquí podemos apagar correctamente la Orange Pi. Dejo los siguientes comandos como utilidad. Sudo init 0 apagará la Orange Pi. Sudo init 6 reinicia la Orange Pi. También podemos poner reboot. Y ya llegamos al final. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, no olviden en comentar. Espero que les haya sido útil, denle un buen like, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. No quiero buscar lo que me hace falta aprender. Voy al canal de Infi, allí todo lo puedo conocer. Datos de procesadores, tarjetas gráficas también, tutoriales intuitivos, todo lo que quiero tener. El canal de Infi tiene lo que busco yo. Muchos datos de procesadores, todo sobre tarjetas gráficas hoy, tutoriales intuitivos, me enseñan siempre bien. Videos cada martes y jueves a las 20.